Cordial saludo, estimados estudiantes. En este objeto virtual de información vamos a revisar las temáticas acerca de técnicas de extracción y separación de compuestos orgánicos. El objetivo que nos hemos planteado para este objeto virtual de información es conocer y aplicar los principios teórico-prácticos de la técnica de extracción destilación por arrastre de vapor y la técnica de separación cromatografía de papel o de capa fina, TLC. El contenido consta de las generalidades acerca de cada una de las técnicas, luego nos enfocaremos sobre la extracción por arrastre de vapor en cuanto a su metodología, descripción y demostración. Continuaremos con la técnica de separación cromatografía de capa fina, donde revisaremos la metodología y la descripción de esta técnica. Finalizaremos con la descripción del informe y evaluación del contenido de este video. Iniciaremos sobre las generalidades de las técnicas de extracción. Estas son técnicas que permiten extraer productos o compuestos naturales a partir de material vegetal como hojas, semillas, tronco y fruto. Estas técnicas de extracción se pueden dar con solventes, por destilación, sublimación o presión. Dentro de las variables importantes para las extracciones se debe tener presente la solubilidad del compuesto en el solvente, el tamaño de partícula del material vegetal, la temperatura de extracción y la polaridad que presenta el solvente. ¿Qué productos podemos obtener a través de estas técnicas de extracción? Aceites esenciales, metabolitos secundarios como terpenoides, compuestos fenólicos y alcaloides. Y además podemos encontrar mezclas de estos compuestos orgánicos. Vamos a revisar algunas de las técnicas de extracción más utilizadas. La primera que encontramos es la maceración. En esta técnica, lo que se hace es tener el contacto del solvente con el material vegetal y con ayuda de un mortero se macera. Por otro lado tenemos la percolación. Un ejemplo muy claro es cuando preparamos café. Tenemos un papel de filtro donde se ubica el café y luego adicionamos agua caliente y así obtenemos la extracción de la cafeína. Otras técnicas de extracción están compuestas por la Socklet. En esta técnica, el material vegetal se empaqueta en una tela y ésta se somete a reflujo y en contacto por varios ciclos con el solvente. Por otro lado se encuentra el reflujo. Este procedimiento consta de un contacto del solvente con el material vegetal y a través de los vapores que se van generando se vuelven a condensar por un sistema de condensación y se deja o se somete a calentamiento por varias horas. Las técnicas de ultrasonido y microondas son técnicas que utilizan ondas para el calentamiento de la muestra en contacto con el solvente. Como vemos en la imagen, tenemos un baño de ultrasonido que genera unas ondas y estas ondas es lo que genera el calor para permitir la extracción de los metabolitos y que estos queden dentro del solvente. Y en el caso de microondas, utilizamos o se puede utilizar un microondas convencional. Dentro de este va ubicado el balón de reacción que contiene el material vegetal y el solvente y a través de las ondas microondas se genera ese calentamiento necesario para sacar las moléculas del material vegetal que posteriormente se volatilizan y se pueden obtener por condensación. Por su parte, las técnicas de separación son muy importantes. Cuando obtenemos los extractos, estos tienen gran variedad de productos o compuestos naturales, y para obtener aquellos con mayor valor o acción biológica, es decir, más puros, debemos hacer uso de técnicas de separación. La cromatografía es una de las más utilizadas. Ahora bien, estas técnicas de separación se basan por diferentes principios. Por ejemplo, por propiedades de absorción, por propiedades del coeficiente de partición, por el tamaño molecular o por la fuerza iónica. Vamos a ver cada uno de ellos. Si hablamos de la separación por propiedades de absorción, la cromatografía de columna es un ejemplo de ello. Esta consiste de una columna que está empaquetada con un material absorbente que se llama sílica. En la parte superior se ubica la muestra y se adiciona solvente, que va permitiendo la obtención de diferentes fracciones o diferentes metabolitos en cada una de estas fracciones. Por su parte, la cromatografía de capa fina o TLC consta de un material absorbente donde se siembra la muestra y luego se ubica en una fase móvil.
Luego, estos metabolitos se separan a través de la diferencia de polaridad y esto permite identificar qué posibles fracciones tenemos en el sistema. Si hablamos de separación por propiedades del coeficiente de partición, esta es un ejemplo claro de la extracción líquido-líquido y es convencional para sistemas donde los líquidos son inmiscibles. En el caso de la separación basada en la fuerza iónica, la electroforesis es un ejemplo. Y finalmente, cuando hablamos de la separación basada en el tamaño molecular, la cromatografía de permeación en gel es un ejemplo. Y el proceso de diálisis o por filtración de membrana que me permite separar moléculas más grandes de pequeñas. Vamos a centrarnos ahora en una de las técnicas de extracción. En este caso hablaremos de la extracción por arrastre de vapor. ¿En qué consiste la técnica y cuál es su importancia? Los aceites esenciales tienen puntos de ebullición elevados, lo cual hace difícil su extracción, por ello a través del vapor de agua se extraen. Esto ocurre por la ley de Dalton, es decir, de las presiones parciales, que dice que la presión total de un sistema es la suma de las presiones parciales del sistema a una temperatura determinada. En este caso, si la presión total del sistema es la presión atmosférica, se logra una destilación a una temperatura inferior a 100 grados centígrados, permitiendo extraer aceites esenciales como el de la naranja y eucalipto, los cuales se extraen de esta manera a nivel industrial. Vamos a ver la descripción y demostración de esta técnica. En el video podemos observar el material. Se necesita un balón de reacción, agua, el material vegetal, condensador, mangueras, soporte universal y pinzas. Vemos cómo se ajustan las mangueras del agua al condensador. También se observa el sistema que tiene el agua, que es donde se va a generar el vapor que va a tener contacto con el material vegetal y posteriormente ese vapor va a arrastrar esos metabolitos volátiles, en este caso los aceites esenciales. Si analizamos de nuevo el video, tenemos entonces la conexión de la fuente de vapor que se da por la ebullición del agua y ese vapor tiene contacto con el material vegetal, es decir, las cáscaras de naranja, y ese vapor arrastra los aceites esenciales llevándolos al condensador donde refrigera el sistema y finalmente se obtiene el agua con el aceite esencial, como se puede observar en el beaker. En cuanto a las técnicas de separación, vamos a enfocarnos en la cromatografía de capa fina o TLC. ¿En qué consiste la técnica y cuál es su importancia? Se basa en la diferencia de afinidad entre el compuesto natural, o sea, el pigmento, la superficie absorbente y el solvente. La superficie absorbente se llama fase estacionaria y el solvente la fase móvil. Esta técnica permite identificar de forma cualitativa la presencia de compuestos o metabolitos secundarios durante una extracción o síntesis. Si observamos la primera imagen, vemos que en este caso debemos tener un punto de siembra sobre la superficie absorbente y tendremos un frente del solvente que se da al finalizar el recorrido del solvente con los metabolitos. Por otro lado, debemos tener un sistema donde tengamos la fase móvil, se pueda introducir la placa cromatográfica y esperemos que ascienda el solvente con los metabolitos. Miremos el siguiente video para dar mayor claridad acerca de esta técnica. Observamos los materiales necesarios para llevar a cabo la cromatografía de capa fina, como solvente, cámara cromatográfica, papel cromatográfico, un mortero y además arena que nos va a ayudar en el proceso de maceración. Recortamos entonces el material vegetal, como se observa en la imagen,
y luego adicionamos un poco de arena. Iniciamos la maceración después de adicionar el solvente y adicional a ello volvemos a adicionar un poco más de solvente, teniendo presente que el solvente generalmente es volátil, por lo tanto es importante alimentar la muestra con este solvente. Filtramos y luego de obtener nuestro extracto pasamos al proceso de siembra. Antes de iniciar el proceso de siembra debemos organizar el papel cromatográfico. Para ello se requiere entonces una regla, lápiz, no debemos utilizar lapicero porque la tinta del lapicero se puede correr con el solvente. Hacemos unos pequeños cortes, esto nos va a permitir guiar con mayor facilidad el solvente a través de la placa cromatográfica o papel cromatográfico. Podemos utilizar el montaje que se observa en el video o podemos utilizar simplemente un beaker y dentro del beaker ubicar la fase móvil y posterior ubicar la placa cromatográfica. En este caso vemos un recipiente que es bastante largo, por ello utilizan un hilo. Luego hacemos el proceso de siembra, este se hace con un capilar. Debemos hacerlo en varias ocasiones. Adicionamos una gota, esperamos que el solvente se evapore y continuamos el proceso aproximadamente unas 5 veces para que la muestra quede concentrada. Luego entonces ubicamos la placa cromatográfica con nuestra muestra sembrada y así se va a observar el desplazamiento de los metabolitos a través de unas manchas de diferentes colores, como se va a ver más adelante. Para el desarrollo del informe, se debe tener presente consultar la respectiva guía de actividades del componente práctico. De acuerdo con la guía, el estudiante desarrollará, primero, los montajes a través de la identificación del material y la vidriería. Posterior a ello va a describir cómo se realiza cada técnica y finalmente realizará un ejercicio de análisis. Además, debe realizar un quiz en línea. Como conclusión tenemos de este objeto virtual de información que las técnicas de extracción como el arrastre de vapor permiten obtener metabolitos secundarios de material vegetal como es el caso de aceites esenciales. Por su parte, la cromatografía de capa fina es una técnica de separación que permite separar los metabolitos y de esta manera se pueden purificar u obtener compuestos libres de otras sustancias indeseadas para su uso final. Esta fue la referencia utilizada para desarrollar este objeto virtual de información. Muchas gracias por su atención.